Bien, ahí donde están, entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta tarde y vamos a pedir al Señor que nos hable, ¿no? Vamos a decir que sea el Señor el que nos dirija. Padre Santo, te damos gracias, Señor, la honra y la gloria sea para ti, bendecimos tu nombre, Señor, en esta tarde. Sabemos que tú estás en medio nuestro, Señor. Queremos honrar tu nombre, también bendecirte, Señor, que esta sea una tarde de alabanza, de adoración, de poder, Señor, conocerte más, poder saber, Señor, tus propósitos, poder saber, Señor, también lo que necesitamos hacer, Dios mío, para poder crecer en ti. Te pido por cada uno de los hermanos que está en camino, que tú los guíes, los guardes. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, ahí donde están sentados, les voy a pedir que abran sus Biblias. Estamos en Lucas, acuérdense bien, Lucas capítulo 1, vamos a revisarlo el día de hoy. Vamos a ver aquí.
capítulo 1 de Lucas. Vamos a leer versículos 8 al 17. Vamos a ver ahora la importancia de creer, la importancia de creer. Estamos en el año de la madurez. Lucas, estamos viéndolo en el mes de diciembre y vamos a ver qué importante es creer. Versículo 5, perdón, de Lucas de 1, del 5 al 17. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado al turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Versículo 13. El ángel dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchado tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Bien, una de las cosas que me gusta del Evangelio es que ustedes no crean que yo soy cristiano simplemente porque nací en un hogar cristiano. Uno dirá, oh, bueno, qué fácil, ¿no? Uno nace en un hogar cristiano y es como decir que heredó el apellido, heredó todo y de ahí también le vino la religión. Y cuando converso con muchas personas me dicen algo parecido, ¿no? Yo sigo la religión de mis padres. Eso no sé si lo dicen con orgullo o con vergüenza, pero muchos dicen eso. Ahora, no le veo ningún mérito ser creyente simplemente porque sus padres creyeron. Porque la relación con el Señor es individual. Y algo que les digo que me gusta en el Evangelio es que es una relación directa, no es una relación simplemente de costumbre. Mi padre, una de las primeras cosas que me enseñó es: al cielo no entran los nietos de Dios, por si acaso, entran los hijos de Dios. A pesar que él era pastor, pero sin embargo nunca me exoneró de la responsabilidad de poder tener una relación con el Señor para poder entender el Evangelio. La primera vez que lo escuché me dio risa y dije, oh, suena bonito, me pareció bastante gracioso eso. Pero después fui entendiendo muchas cosas, y es que ser hijo de Dios es más que solamente heredar algo, es mucho más que heredar algo. Entonces, una de las ventajas de ser creyente es que uno tiene que comenzar a tener una experiencia individual con el Señor. Habíamos visto, por ejemplo, en Lucas, que nos dejó un tremendo legado, guiado por el Espíritu Santo. La semana pasada hemos visto cómo él hizo todo un esfuerzo para poder dejarnos un evangelio, a pesar que él no nació judío, a pesar que su cultura no era judía. Sin embargo, tuvo que hacer un trabajo muy fuerte, un esfuerzo muy fuerte para poder entender a Jesús, a entender el mensaje de Cristo, no solamente como un oyente, sino para verlo desde la primera mano. Habíamos dicho que las fuentes de información fueron fuentes realmente fieles, o sea, y eso es lo difícil, ponernos en los zapatos de otra persona, ponernos a entender. Eso se llama empatía.
empatía, ¿no? O sea, entender a alguien o algo desde adentro hacia afuera y no simplemente como un observador. Es muy fácil ser observador de alguien. El día de hoy, por ejemplo, está tomando el mando un presidente nuevo en Argentina y bueno, hay críticos, ¿no? Hay un 50-50 que le dicen, ¿no? O sea, 50% le apoya, 50% dicen, vamos a ver qué hace, ¿no? Siempre están los críticos, los observadores. Yo vengo de un país donde la aprobación presidencial nunca llega al 50%, rara vez llega al 50%. El día de hoy estaba viendo que la aprobación estaba menos de 10, creo que está en 8%. Se puede imaginar, 8% solamente confían en un presidente. Pero no es un número nuevo, en mi país siempre ha sido así. O sea, que un presidente tenga 15% es una maravilla. ¿Por qué? Porque el 90% son críticos, somos muy criticones. Nos gusta criticar, es una pasión criticar, es una pasión mirar cómo se equivoca el otro y decir, miren cómo se equivocó. Entonces, es algo curioso, pero el cristianismo no es eso, el cristianismo no es ser observador, el cristianismo es estar dentro de la fe. Y el día de hoy vamos a ver un caso que me preocupa un poco, pero creo que podemos sacar lecciones importantes. Antes de eso le voy a dar algunos antecedentes de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, Lucas es un escritor no judío, sin embargo, en la Biblia es el segundo libro, el Evangelio de Lucas, que más se menciona la palabra ángel. O sea, es curioso, pero el que más se menciona es Apocalipsis. Se menciona muchísimas veces. Juan repetidas veces dice, y el ángel me dijo, y el ángel se acercó, y el ángel me mostró, y así. En cambio, Lucas, bueno, no es tanto como Juan en el Apocalipsis, pero de todas maneras, él menciona mucho más que cualquier libro judío. Entonces uno diría, pero qué curioso, ¿por qué tanta pasión, ¿no? por esto? Porque es curioso el término, pero los judíos sabían el concepto de ángel desde el Génesis. O sea, el concepto de ángel no es nuevo para la cultura judía, no es nuevo, viene desde las escrituras. Sin embargo, como que hay cierto escepticismo dentro del mismo pensamiento. Pocos libros mencionan los nombres propios de los ángeles y Lucas lo hace, por lo menos con Gabriel y con Miguel, ¿no? Así que si alguien se llama Gabriel o Miguel, felicidades, ¿no? Son nombres de ángeles que se mencionan en Lucas y en Daniel. Entonces son libros bastante curiosos. Otra cosa importante, y ahí es donde quiero entrar al tema, es de los personajes que estamos leyendo. Estamos leyendo de un sacerdote que se llama Zacarías. Zacarías, él viene del linaje sacerdotal. ¿Qué quiere decir? Él heredó la posición sacerdotal por sus padres. O sea, le tocaba a él ser porque era descendiente de Aarón. Y él se casó con una chica, yo imagino que cuando se casaron, cuando eran novios, cuando hicieron dating, debe haber sido una boda muy linda, porque ella también es descendiente de Aarón. Entonces Zacarías, este jovencito, hijo de sacerdotes, se casa con una chica, hija de sacerdotes. Imagínense qué linda boda debe haber sido eso. ¡Wow! Los dos bendecidos dirían, ¡wow! ¡Qué felicidad! ¿Quién no quisiera ver esa parejita tan linda, no? Es que el hijo de un ministro con la hija de un ministro, ese matrimonio debe haber sido muy, muy lindo, ¿no? Los padres, los abuelos mirando ahí a un futuro, una pareja ya heredando tantas bendiciones. Imagínense, todo el mundo hablaría allí, ¿no? Me hace acordar de mi familia. A veces cuando nos juntamos todos hay como 10 pastores ahí, nadie sabe quién va a orar, ¿no? Porque dicen, a ver, ¿quién ora? Todos son pastores ahí. Y curioso que el único que organiza la fiesta es uno que no es creyente. Pero es gracioso esto, y él dice, yo soy el único que no soy creyente y todos los que vienen son pastores. Yo no sé cómo suceden las cosas, pero bueno. En este caso, Zacarías se casa con esta chica, pero tienen un problema, que no tienen babies. Ella no tiene, según dice Lucas, y si lo dice Lucas es porque sabe lo que está diciendo, ella no podía tener babies.
pero da otra descripción de ellos como pareja. Y esta es la parte que ustedes tienen que prestar atención. Los dos son descendientes de sacerdotes. O sea, imagínense, los dos son linda parejita. Los dos tienen un comportamiento justo, righteous. O sea, son personas muy sensibles, vamos a decir, a la ley. O sea, justos en términos de ley, ellos, de ley. Ahora, de corazón también yo creo en eso, pero lo que uno ve justicia generalmente es en términos legales. Cuando uno dice justos en términos legales, quiere decir que cumplen con todos los requisitos que la ley les pide, ¿no? O sea, me imagino que van al templo con frecuencia, hacen sus ayunos con cierta frecuencia y cumplen todo. Entonces, a eso generalmente se le llama varón o dama justos. Y los dos ya tenían una edad bastante avanzada. Entonces, esta es una condición bastante bonita, vamos a decir así, una pareja que ha trascendido en el tiempo, él no la dejó nunca, ella tampoco no le falló y los dos ya llegaron a una edad avanzada. Ahora, la escena en la que estamos es cuando Zacarías le toca oficiar el sacrificio. Este sacrificio es bien delicado, porque él sabía muy bien que el que entraba en ese momento tenía la responsabilidad de llegar al lugar santísimo. Y si es que él estaba en algún problema espiritual, especialmente ellos miraban el problema físico, o sea, si no había cumplido con todas las ordenanzas, si no estaba atento en su vestimenta, en sus ofrendas, en todas las cosas que la ley le exigía, entonces podía pasar lo que le sucedió a los hijos de Aarón, o sea, iba a caer muerto. Ya se imaginan ustedes cómo se pondría Zacarías. Generalmente una vez en la vida le tocaba a un sacerdote hacer eso, y le tocó esa vez a él. Hicieron suertes y salió, wow, lotería. Zacarías diría, oh my gosh, ¿ahora qué hago? A bañarse, porque ellos antes de hacer cualquier cosa tenían que bañarse, mirar su traje, que todo estuviese limpio, en orden, preparar, a ver, Dios mío, ¿tengo mis diezmos? No, entrego mi diezmo y todo bien, mis ovejitas todas están limpias, la mejor, ok, la ofrezco con mi esposa, ¿cómo estoy? Cariño, ¿estamos todo bien? Sí, en orden, perfecto. Tenía que entrar impecable, o sea, no puede fallar nada. ¿Por qué? Porque el Señor es fuerte y celoso, dicen las Escrituras, y él sabía bien eso. Le toca entrar a hacer el sacrificio. Y cuando entra, se le aparece un ángel. Aquí es donde quiero que ustedes presten atención. Él no era cualquier judío, era un sacerdote. Conocía las Escrituras, por lo menos la parte de las ceremonias, las conocía de memoria. Él no podía llegar así, a ver qué me toca leer hoy día. No, él tenía que conocerlas de memoria. Conocía toda la ley de memoria. Supuestamente que él estaba autorizado para enseñar a otros la ley. Supuestamente él estaba autorizado para corregir a otros. Y no solamente corregir, hasta para dar sentencias de muerte. Pero ¿saben qué? Se asusta como un ángel, porque no creía lo que enseñaba. Se había olvidado de lo que era el poder de Dios y lo enseñaba todo como historia. Esa es la parte que me preocupa. Cuando hablamos, pero no creemos lo que decimos. ¿Cuántas veces hemos compartido cosas maravillosas de Dios, pero probablemente nosotros mismos ni lo creemos? Yo me siento a veces preocupado y uno dice, bueno, cuando escucho testimonios digo, el gran problema es que lo creerán lo que están diciendo. Es muy difícil saber lo que hay en el corazón de una persona. Podemos decir muchas cosas. Una de las cosas que más frecuentes decimos es yo creo en Dios. Todo el mundo dice creo en Dios. Bueno, en la Biblia dice, bueno, tú no te preocupes, el diablo también dice cree en Dios. Y es más, hasta el diablo tiene miedo y algunos que ni miedo tienen a Dios, ¿no? Imagínense ustedes. O sea, no es ningún mérito decir creo en Dios. No es ningún mérito decir que temen a Dios. Aparentemente Zacarías cumplía con todo. Dice que era justo, era del linaje sacerdotal, era un hombre fiel, pero había un pequeño problema. No creía lo que él enseñaba. No creía lo que él representaba.
y se queda mirando al ángel asustado. Ahora, si hubiera sido alguien, yo me imagino, si él hubiera pensado es alguien, el enemigo, el diablo, de repente le hubiera tocado reprender, o le hubiera tocado enfrentarlo, pero se quedó asustado, pasmado. El ángel tuvo que decirle: cálmate, Zacarías, tú sabes quién soy yo. Sí, yo sé que eres un ángel, pero yo no creía que tú existías. He leído la Biblia muchas veces de ti, pero no creía que tú existías. No sabía que habían ángeles todavía caminando. Bueno, menos mal que el ángel es paciente, lo mira y le dice: ok, cálmate. Yo imagino que su corazón estaba latiéndole nervioso. Y esta es la parte todavía más compleja, porque le dice: tus oraciones han sido escuchadas y vas a tener un baby. Y se quedé pensando en Zacarías. Y no solamente no creía en Dios, sino que ahora no creía en el poder de Dios, sino tampoco que no creía que Dios respondía a las oraciones. Estaba pidiendo algo, pero no estaba preparado para recibirlo. ¿Qué problema tan serio? Y esto sí, ya no me preocupa ya. Esto ya como que me despierta una alarma. Me despierta una alarma. Y es: Zacarías se parece mucho a nosotros. Hay muchos Zacarías que de repente decimos, pero no estamos seguros. Y cuando lo vemos, no lo creemos. O sea, nos cuesta creer. Nos cuesta creer. Inclusive viendo ya el milagro, nos cuesta creer. Y ni siquiera está viendo ya al niño, está escuchando al ángel, se queda pasmado. El ángel está diciendo: tus oraciones han sido escuchadas. Más nervioso se pone Zacarías. Y cuando le dice: vas a tener un baby, peor todavía, ya con eso ya terminó, ya no deja, ni siquiera ya pierde el temor. Imagínense ustedes, uno diría: bueno, con eso más temor a Dios. No, con eso ya se volvió más incrédulo todavía. O sea, el ángel cuanto más le hablaba, Zacarías, en vez de someterse más a Dios, en vez de decir: oh Señor, gracias Dios mío, yo dudaba un poquito, pero ahora no, nada. No, ahora se vuelve más incrédulo. Ahora el ángel está diciendo: vas a tener un bebé, y dice: no, esto sí ya no, ya. O sea, de repente eres un ángel o no, no sé. Pero que voy a tener un bebé, no, eso ya es imposible. O sea, a veces cuando uno analiza, cuando uno escucha estas cosas, uno dice: qué bárbaro, ¿cómo nos parecemos a Zacarías? Qué fácil es decir cosas, vivir un estilo de vida de repente aparentemente bueno. Qué fácil es cumplir con las normas, que no son tan fáciles para algunos, pero bueno, qué fácil es decir que cumplo con las normas, pero qué difícil es creerle a Dios. Y más que todo, inclusive viendo la obra de Dios, qué difícil es recibir lo que Dios tiene para nosotros. Este es algo que sí es bastante triste. Ya no es preocupante, esto es algo triste, dramático, porque es una situación en la que muchos creyentes nos encontramos en estos días. Tenemos problemas serios. Zacarías entendía bien. Cualquier judío más o menos educado había leído Malaquías, lo que hemos leído nosotros, y sabíamos, hemos leído, recuerdan ustedes, que es necesario que venga Elías y que regrese antes que venga el Mesías. Zacarías sabía eso, pero sin embargo no lo creía. Lo enseñaba, pero no lo creía. Le pide a Dios por un milagro para su esposa, para él, pero no lo esperaba. No lo esperaba. O sea, son oraciones vacías. A esto se le llama secularismo. Secularismo. Ese es el problema que tenemos en la actualidad. Es más o menos a partir del siglo XIX. Esta es una corriente que surge en Europa y bueno, en los Estados Unidos también es bastante fuerte, que se llama, uno es el modernismo y otro es el secularismo. Modernismo y secularismo. El modernismo más o menos es esto.
Todo es válido, cada persona cree a Dios en su manera, cree en Dios a su manera, todas las religiones son buenas y de alguna manera todas las religiones nos acercan a Dios. Ese es el modernismo. El modernismo surgió en el siglo XIX con mucha fuerza. Bueno, en realidad nace en el XVIII, pero el XIX entra con fuerza y el XX entra a su época más esplendorosa. Yo recuerdo por los años 80, yo caminaba por una calle y una señora estaba evangelizando allí y me dice, yo soy, no me acuerdo de qué secta hinduista o algo así. Y le digo, oh, lo siento, le digo, tratando un poquito de ser, ¿no?, polite, le digo, no, gracias, yo soy cristiano. Oh, perfecto, usted también puede ser cristiano y puede ser lo nuestro también, ¿no? Y me invitan a un restaurante, que ahí estaba, el restaurante preparaba comida rica, dicho sea de paso, yo había ido a ese restaurante, unos panes con ajo riquísimos, pero me dio mucha pena porque me dijo, yeah, acá venga usted, acá tenemos nuestras reuniones. Bueno, ya. Ese es el modernismo. Y el secularismo es el evangelio social, o sea, que tenemos que ser buenos para alcanzar a Dios. Si tú quieres alcanzar a Dios, tiene que ser bueno. Entonces el modernismo con el secularismo van de la mano y exaltan a las religiones que fomentan este tipo de comportamiento. Actualmente aquí en el sur de California tenemos mucho de eso, muchísimos. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las iglesias hacen fuertes donaciones a los pobres, y esto lo hacen justamente porque es el modo que ellos dicen, yo también contribuyo con mi sociedad. Que no es nada malo, no es nada malo. El problema es que uno dice, oh, qué lindo, qué lindo, pero nos olvidamos que las iglesias no solamente estamos para decir o para dar un poco de comida a los pobres, también estamos para llevar a las personas a Cristo. Yo me imagino que ese es el objetivo, ¿no? Porque si no, imagínense, una non-profit lo hace mucho mejor que nosotros, y estamos justamente para restaurar vidas, y estamos para decir a Cristo, ven pronto, estamos esperando por ti. Entonces, esa es la gran diferencia justamente. El modernismo, secularismo, probablemente son corrientes bastante bonitas en el sentido que socialmente tienen una gran recepción, pero que no buscan transformación de la persona. Lo que buscan más que todo es vivir una vida organizada, que no es malo, una vez más lo vuelvo a decir, vivir una vida bonita, promover el bien social, pero no ataca el problema de raíz. Ese es el gran problema. Es como que queremos combatir un cáncer con Tylenol, más o menos es la idea, ¿no? Te puede dejar dormir un poquito, pero igual el cáncer sigue avanzando. Ese es el gran problema. Bien, ¿cuál es el problema entonces de Zacarías? Y aquí es donde quiero entrar al tema, que va a ser bastante preciso. ¿Cuál es el problema de Zacarías? La semana pasada lo vimos con Lucas un poco en la introducción, y es que nos cuesta entender el plan de Dios. Nos cuesta, nos es difícil el propósito de Dios. Nos es difícil entender las circunstancias por las cuales tenemos que pasar. Nos es difícil creer que Dios está inclusive en los tiempos difíciles. Creemos en un Dios de buenas condiciones, pero nos es difícil creer en un Dios también en los problemas, en los conflictos, en las tribulaciones. Y ese es donde uno tiene que tener un poquito más de visión, yo pienso. En Latinoamérica el Evangelio creció tremendamente en los tiempos de conflicto. En los tiempos de mayor conflicto, el Evangelio creció muchísimo más. Se los digo porque he sido testigo de eso. Cuando había más persecuciones, yo he sido víctima, no de persecución, pero por lo menos de ataques en el público. Cuando uno salía a predicar en la calle, fácil era que te tiren una piedra o que te griten, y la policía se iban lejos, o sea, decían, no, yo no me meto en esas cosas. Especialmente cuando habían damas, se volvían muy, muy agresivos. Uno tenía que buscar cómo defenderse solamente para compartir el Evangelio. A un amigo le cayó una roca que le rompió la cara, y estábamos cantando, ni siquiera estábamos cantando en un parque, estábamos cantando en la puerta de nuestra casa, en la puerta de nuestra casa. Recuerdo que eso fue ya probablemente uno de los extremos más grandes, pero ¿saben qué? Esa era la semilla que hizo crecer el Evangelio, que hizo pasar de un 1%,
pasó a 10% en menos de 5 años. ¿Por qué? Porque esa es la sangre que justamente cultiva, alimenta, abona esa plantita que es la fe. Por estos mártires, por estas personas, es que justamente la gente, cuando la reacción fue, en vez de salir a golpearlo, éramos varios, podíamos haberle agarrado a la persona y darle una buena lección, ganas no me faltaban, pero en vez de eso comenzamos a orar, y ellos nos conocían, y esa oración fue la que sirvió para que muchos se entregasen al Señor esa noche, muchísimos, más de lo que nosotros pensábamos. Ni siquiera pensamos hacer llamamientos, simplemente decimos vamos a compartir y con eso es suficiente. Esa noche se entregaron muchos más. Y esa es la semilla que justamente germinó y hizo crecer. Pero después, cuando viene este evangelio social, que solamente lo que busca es decir, mira, aquí tú puedes vivir una vida mejor, pero no te lleva a Cristo, cuidado, es peligroso. Conocer el plan de Dios para nosotros es fundamental. Una vez más, este versículo, se los he dicho, vamos a regresar muchas veces, o por lo menos este año lo hemos hecho, Romanos 12:2. Romanos 12:2, recuerdan, estamos aprendiendo ya, no os conforméis a este siglo. Si gustan marco, ya lo tienen marcado, yo pienso, en su Biblia, pero de todas maneras, ábranlo y miren las marquitas que ya han hecho, pónganle otra vez la fecha, dice ya la 4ª vez que lo repite el pastor en este año, pero no importa, no hay ningún problema. No os conforméis a este siglo, pero sean transformados mediante la renovación de nuestra mente. De esta manera ustedes van a poder probar, dice, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Me gusta entender el pasaje no solamente como un todo, sino también en su esencia, para que podamos saber en realidad qué significa toda esta frase o toda esta oración. Zacarías conocía las Escrituras. Yo sé que muchos conocen este pasaje de memoria. Ya me lo sé el pasaje. Pero entenderlo es un poquito más, es un paso más, que hay que hacer un esfuerzo. Porque no solamente consiste en memorizarlo, sino es en saber la esencia de lo que se quiere decir. No os conforméis, en griego es sistematizar. Sistematizar es una palabra bastante interesante. Es no te unas al esquema de otros. No te unas al pensamiento de otros, especialmente aquellos que son los de nuestro siglo, o sea, los de nuestra era, los de nuestra época, en el sentido, no te unas a las modas que surgen, a las corrientes que surgen. Todos los días surge una corriente nueva. Todos los días se levanta una doctrina nueva. Todos los días sale un tipo mesiánico por ahí que abre una iglesia y al día siguiente que la abre ya tiene 5,000 personas, ¿no? ¡Wow, qué lindo! Una buena música, de repente un par de chistes para comenzar y ya tiene todo el escenario listo y la gente pasó un lindo tiempo. Ese es el timing para el cáncer, porque no hay transformación. No hay el cambio que el Evangelio es el que predica, es el que el Evangelio anuncia. El apóstol Pablo está diciendo allí, no te unas a este esquema, especialmente el de este siglo, o sea, el que surge, el que se levanta todos los días. No te unas a estas corrientes. Y allí es donde vamos a ver, pero, con ese pero es, o sea, mira la otra perspectiva. Tienes que ser transformado. Esta palabra transformado es metanoia, que justamente tiene que ver con metamorfosis. Esto lo hemos explicado la semana pasada, el jueves. Quiere decir que tenemos que ser transformados a vivir una nueva naturaleza. Vivir una naturaleza que ya el Señor nos ha provisto el día que hemos aceptado a Cristo. Les puse el ejemplo del sapito, ¿no? O de la ranita, lo mismo. Cuando nace es un pescadito, es un fish. Respira por branquias. Pero llega un momento en que comienza a desarrollar unos pulmones. Entonces el sapito saca su nariz y ya puede respirar por los pulmones. Cuando sabe que ya puede vivir con los pulmones, entonces es el momento que salga del agua y comienza a respirar y viva afuera. Entonces ya ahora vive cerca del agua, pero ya ahora respira por pulmones. El sapito ya no tiene que vivir bajo el agua.
ya no vive bajo el agua. ¿Por qué? Porque ya tiene pulmones, ahora necesita él respirar, debe respirar, de lo contrario muere. Ahora, si el sapito dice, sí, pero yo vivía tan lindo bajo el agua, tan bonito era, habían colorcitos adentro, mis amigos pececitos que me querían todos, sí, pero ya no eres un pececito, ya no eres un pez, ahora eres un batracio, necesitas vivir fuera del agua, entonces tienes que salir de eso. Pero algunos somos así, esa palabra metanoia es justamente la misma palabra de metamorfosis, o sea, tienes que vivir la naturaleza que el Señor ya te dio. Ya no te toca regresar al lugar de donde viniste. Ya no te toca ser lo que antes eras. Tienes que ser lo que Dios ahora tiene para ti. Ese es el nuevo nacimiento. Y ese es comenzar a creer, comenzar a vivir las promesas de Cristo. ¿Cómo lo dice el apóstol Pablo esto? Mediante la transformación de tu mente, mediante la renovación, de tu mente. O sea, es una nueva mente, mediante el ejercicio, justamente, esta parte es bonita, mediante el ejercicio de nuestra nueva mentalidad. Ahí es donde tenemos que comenzar a ver qué es lo que el Señor quiere que hagamos y comenzar a ver, oye, ¿y por qué no comenzar a vivir esta nueva vida? O sea, ¿por qué no iniciar con el Señor esta nueva faceta que me toca vivir? Tenemos toda una serie de cosas, pero si no tengo yo el ejercicio, o sea, si no lo ejercito, nunca voy a poder vivir la nueva vida que el Señor quiere para mí. Siempre voy a vivir en la vida antigua, siempre voy a estar esperando, buscando a mis amigos, buscando a mi juventud añorada, ¿no? Nuestros mejores años. Cada uno siempre busca sus mejores años. No sé, para algunos es la adolescencia, para otros la infancia, pero siempre queremos regresar a eso como que ahí estuviera escondido el secreto de la felicidad. Bueno, no es así. Y la culminación es importante porque dice, entonces vamos a poder comprobar. Comprobar en este caso es lo que nosotros podríamos decir, no sé si en matemática ustedes recuerdan cuando el maestro a veces nos enseñó a demostrar las cosas. En matemática es bastante sencillo. Dice, tú cuando propones una teoría tienes que demostrarlo. Si se demuestra, entonces eso está comprobado. Entonces es la misma palabra que se utiliza acá, es cuando tú puedes probar algo, cuando tú demuestras algo. Y eso cuando lo demuestras, eso ya queda ya como algo fijo, ya no tienes por qué cambiarlo. Entonces, lo que nos está diciendo el apóstol es que la única manera que nosotros podemos entender el plan de Dios es cuando nosotros lo podemos probar. Y para poder probarlo necesitamos cambiar nuestra mente. O sea, necesitamos tener la nueva visión que nos da el Señor. No sé si me dejo entender, pero si hay dos personas que están pasando el mismo problema, uno cree y confía en Dios y el otro no, para el que no confía en Dios, este problema es algo que le va a enojar, que lo va a oscurecer y lo va a sepultar, justamente, que lo va a dejar en la depresión. Para un creyente le va a abrir los ojos, porque esto le va a permitir comprobar el plan de Dios. ¿Estamos? Entonces, el mismo problema para unos nos asfixia, pero para otros nos muestra el poder de Dios. Otro ejemplo bien sencillo. Vamos a la playa, dos personas, uno sabe nadar, el otro no sabe nadar. El que no sabe nadar es un problema, se enoja, porque vienen las olas y no sabe qué hacer, se asfixia el agua. El que sabe nadar se divierte. Las olas más grandes, uy, qué rico, dice, ahora sí, esta es mi diversión. Recuerdo cuando era chico yo también así, yo no sabía nadar y miraba, ay, olas grandes, corría, ¿no? Hasta que aprendí. Una vez que aprendía, uy, la más grande ahí viene, nos encantaba. Es así. ¿Por qué nos encantaba? Porque ahora cuando venía grande nos metíamos debajo, ¿no? Y, qué rico, uno disfruta ahí, y luego uno sale y el mar está calmadito. Esa es la parte que más me encantaba, porque después que venía la ola todo quedaba planito. Era como una piscina enorme, enorme, ¿no? Entonces ahí estábamos nuestros 30 segundos de paz y diversión. Entonces, ¿cómo nos encantaban esas olas grandes? Cuando ya venían las olas grandes, corríamos para meternos debajo, ¿no?
La gran diferencia es que cuando no sabía nadar. Entonces, ¿qué cosa resulta esto? Que si estamos con el Señor, vamos a poder comprobar el poder, la gracia, la misericordia de Dios. Si no estamos con el Señor, vamos a estar atormentados, en depresión, vamos a estar sufriendo. Esa es la gran diferencia de uno con otro. El mismo problema a unos nos acerca y a otros nos deprime. Pero no solamente termina allí. El apóstol sigue hablando, diciendo, para que podamos comprobar qué cosa, que el plan de Dios, los deseos de Dios es bueno, agradable y perfecto. Esta es la parte que quería decirles el día de hoy. O sea, todo el mensaje apunta solamente a esas tres palabras. Bueno, agradable y perfecto. El plan de Dios es bueno, bueno en esencia, bueno en naturaleza. Es bueno porque es intrínsecamente bueno. Cuando Dios hizo las cosas, las hizo buenas. El apóstol Pablo dice, todo es bueno. El problema soy yo, que a veces no lo uso bien, dice. No sé si me dejo entender. Todo es bueno. El problema es cuando nosotros no lo usamos bien. Inclusive hasta las comidas. Todas las comidas son buenas. Yo estaba llevando una clase, me acuerdo, de nutrición y estábamos viendo qué comidas hacen daño. Y le pregunto a la maestra, me acuerdo, una doctora en nutrition, y le digo, dígame qué comidas no son buenas. Y me mira así frente al salón, me dice, todas las comidas son buenas. Digo, pero inclusive las que tienen mucho azúcar también es buena. Las que tienen mucha grasa, todas las comidas son buenas. Me miró muy enojada y era muy atea esa señora, muy linda, pero muy atea. Y eso me hizo acordar, Dios todo lo hizo bueno. El problema somos nosotros que no sabemos comer mejor. Paracelso acuñó una frase allá en el siglo XVI que dijo, el problema no es la comida, el problema es en la dosis. Así de simple, o sea, cuánto o cómo lo hacemos es diferente, pero todo lo hizo bueno. Por eso en la Biblia cuando dice Dios todo lo hizo bueno, es encantador, porque sí, realmente en esencia la voluntad de Dios es buena siempre. Es placentera, no es en el sentido como que me da risa o cosas por el estilo, no, sino que da satisfacción. Cuando es agradable quiere decir que da satisfacción. Cuando uno siente realmente que está haciendo lo que tiene que hacer, cuando uno cumple con sus actividades, cuando uno dice, terminé un buen día, gracias a Dios. A pesar que ustedes pueden terminar un día trabajando, ¿no? Imagínense, hemos trabajado 4, 6, 8 horas, hemos terminado todo, pero una vez que uno termina, ¡wow! ¡Qué satisfacción! Dice, lo hice bien, gracias a Dios. Eso es agradable, o sea, cuando uno puede decir esto, el Señor mismo muestra que a pesar que Él también hizo el trabajo, todo, cuando miró todo, dice, wow, qué bueno, y vio Dios que era bueno. Eso es justamente la satisfacción que nos da Dios. Eso es cuando decimos que la voluntad de Dios es agradable, es buena, es agradable, o sea, que nos permite disfrutar, no solamente lo que hacemos en el momento, sino también la sensación de estar haciendo lo correcto en el momento correcto. Pero también es perfecto. La voluntad de Dios es perfecta. Ahora, entender la perfección para nosotros y para mí mismo, lo voy a decir, es difícil, porque nosotros somos personas lineales. ¿Qué cosa quiere decir lineales? Es que en nuestra vida nosotros no podemos mirar, vamos a decir, no podemos volver a vivir lo anterior y no sabemos lo que va a pasar mañana. Entonces, cada vez que sucede algo es una lotería. Nadie sabe lo que va a suceder mañana. No sé si comprar algo, vender, no sé si va a subir, quiero comprar ese auto, pero no sé si mañana va a fallar. Estamos siempre en esta duda. Entonces, la voluntad de Dios es perfecta en el sentido que es completa, que no solamente cumple con la condición de hoy, sino que cumple con muchas condiciones. Yo he perdido el empleo 2 o 3 veces en mi vida. No ha sido por malo, generalmente ha sido porque las empresas cerraban o reducían. En una de esas, la empresa estaba cerrando y tuve que salir. A la hora que salí, uno siempre ora al Señor. Tenía mis hijos pequeños, tenía que pagar algunas cuentas, no era mucho, pero tenía que pagar algunas cuentas. Y me dice, Señor, yo sé que me vas a dar ese trabajo que necesito mañana, ¿no? Estaba igual que Zacarías, digo, mañana voy a tener ese trabajo. Entonces, o sea, imagínense, ¿no? Dejo de trabajar el viernes, digo, Señor, yo sé que para el lunes voy a tener ese trabajo nuevo. Entonces, ya estaba tranquilo, sábado, domingo, llega el lunes ahí junto al teléfono y ya va a llamar, ya viene esa llamada. Ya.
Terminó el lunes, no hay problema. Va a ser martes, hay que darle tiempo, ¿no? Para terminar la historia rápido, iban 9 meses y no sonaba el teléfono. Pero gracias a Dios que, bueno, con mi esposa, ya desde el día 1, dije, al día 2 dije, no sé por qué presiento, pero creo que voy a tener que pensar en algo. Pensé en un negocio. Dije, a pesar que en mi país es muy difícil encontrar trabajo por avisos, casi siempre por contactos. Entonces, si no tengo los contactos llamándome, significa que va a ser bien difícil, bien difícil encontrar, solamente mandando resúmenes así a las compañías, porque uno necesita a alguien que lo presente. Y dije, va a ser bien complicado, entonces mejor voy a comenzar un negocio. Y comencé a trabajar en un negocio, esperando esa llamada. 9 meses no me llamaban y el negocio tampoco salía. 9 meses era bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, ahí estaba tratando de conseguir algo eventual, pero siempre esperando esa llamada y esperando el negocio. Al mismo día que estaba más o menos cumpliendo los 10 meses, llegó la llamada. José me dice, oye, he escuchado que estás libre. Y yo, no, sí, más o menos recién he salido libre, ¿no? 10 meses esperando. Me dice, oye, vente a trabajar. Sí, ¿dónde? Ya, tal compañía. Perfecto, justo lo que yo quería. El lugar ideal, la empresa ideal, o sea, era un sueño, se estaba cumpliendo 10 meses exactos después. Pero no solamente eso, sino que justo el negocio comenzó a trabajar. Todo perfecto. En esos 10 meses, el Señor me enseñó algo, muchísimo. Fui fiel al Señor como no se imagina. Comencé a trabajar en la iglesia como no se imagina. Me sentía libre de todo, gracias a Dios. Ahora sí podía pasarme todos los ayunos, todas las vigilias y no tenía ningún problema. Y no solamente eso, sino que me preparé más para el ministerio. Y no solamente eso, sino que ese negocio posteriormente me ha dado tanta renta que fácilmente yo dije, Señor, esto es algo como decir, uno siembra una plantita y dice, algún día saldrá, y comenzaron a salir las florecitas. Entonces uno dice, Señor, ahora puedo entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Porque el Señor no me quería del modo que yo estaba viviendo, quería que comenzara a experimentar un poquito más. Hermanos, se lo puedo decir, le creo a Zacarías en el sentido que a veces uno duda frente al Señor. He sido muchas veces más duro que Zacarías, pero uno aprende, y cuando uno aprende, uno dice, Señor, ahora sí, estoy viviendo una nueva oportunidad. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. De repente es momento que también nosotros digamos al Señor, ¿no? Señor, es momento de que podamos cambiar de perspectiva, ponernos de tu lado y ver qué es lo que tienes para nosotros. Y sobre todo comenzar a creer en el Señor y recordar que es importante creer siempre. Padre Santo, gracias Señor por esta tarde, gracias por tu palabra, gracias Dios mío porque tienes algo nuevo, algo diferente para nuestras vidas. Te pido Señor que tu Santo Espíritu toque a cada uno en esta tarde, que podamos entender, comprender Señor lo que tienes para nosotros, que podamos también Señor saber que tú, Señor, tienes siempre algo especial. Te pido, Padre, especialmente por las personas, por los que estamos pasando, Señor, algún tipo de problema, ya sea físico, económico, Señor, que toques nuestras vidas, Señor, que nos des paciencia, que nos des fortaleza. Y sobre todo, Señor, que esa respuesta que estamos esperando, Dios mío, sea una respuesta, Señor, que no solamente nos acerque más a ti, Señor, sino que nos permita también ser, Señor, crecer, Señor, ser portadores de tu palabra, que sea testimonio, fuente de testimonio, Señor, para llevar a otros. Gracias, Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.